A ti, a ti, también a ti, a todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. En nombre de Macmillan Profesional, les agradecemos su participación en este taller en línea. Por favor, antes de finalizar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. El video de esta sesión lo podrá consultar en 15 días hábiles, después de la sesión en el sitio web www.macmillanprofesional.com.mx. Al finalizar, responda a la encuesta de satisfacción. A continuación, les presentamos a nuestra ponente del día de hoy. María Antonieta Martín del Campo es profesora de inglés y licenciada en educación. Ha impartido clases en todos los niveles educativos. Cuenta con diplomados en comunicación afectiva, desarrollo humano y educación por competencias. Estuvo dedicada a la capacitación de profesores, así como al diseño y evaluación de programas de estudio. Se ha desempeñado como asesora pedagógica a partir del 2003. Participando en conferencias y congresos nacionales e internacionales. También nos acompaña Óscar Casiano Valderas, es licenciado en Lengua y Literatura por la Facultad de Estudios en Lengua y Literatura. Estudió Comunicación Social en el Centro de Estudios de la Comunicación Social, Arte Dramático y Dirección Escénica en la Escuela de la Asociación Nacional de Arte Teatral. Su formación incluye la gestión de proyectos internacionales y gestión de patrocinios en el claustro de Sor Juana. Su experiencia incluye ser reportero durante 2 años para el periódico El Estado de México en la sección de política. Tiene amplia experiencia como narrador oral, escénico, es tallerista y capacitador en temáticas que incluyen uso de estrategias para abordar la literatura dirigidos a los niveles preescolar a bachillerato. Actualmente es coordinador nacional de literatura en Ediciones Castillo. Gracias por estar en esta sesión. Los dejo con los ponentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión. Yo soy María Antonieta Martín del Campo y bueno, hoy tenemos una sesión muy interesante acerca de la importancia de la comprensión lectora con clásicos Castillo y clásicos contemporáneos. Estos son los propósitos de nuestra sesión. Que los participantes conozcan y se apropien de estrategias que les permitan trabajar la comprensión lectora desde los títulos de literatura clásica y contemporánea de Ediciones Castillo. Esta es la estructura de la sesión. Primero vamos a ver qué es la comprensión lectora, las competencias lectoras. Vamos a tener una experiencia de lectura y actividades para trabajar las competencias lectoras. Y al final vamos a tener una parte para que ustedes nos compartan sus comentarios. Primero que nada, ¿qué es la comprensión lectora? Y en los niveles de bachillerato, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de las ideas relevantes del texto y la relación con ideas que ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. En segundo lugar, dice, se la ha considerado como un producto y como un proceso. Como producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria a largo plazo y después se evocará al formular las preguntas sobre el material leído. Como proceso sería la interacción entre el texto y el lector que se realiza de modo gradual. Es dinámico en el acceso a la información. Y aquí tenemos otra definición. La capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo. Ahora, aquí tenemos este breve esquema
de la lectura, el sentido y el significado. Primero tenemos el texto. Aquí vamos a identificar el tipo de lenguaje, el género, la extensión, la estructura y la intención del texto. Después tenemos al lector, que va a tener esta interpretación textual, la va a unir con sus conocimientos previos y esto le va a llevar a desarrollar nuevos procesos cognitivos. Y aquí, como ustedes pueden ver en esta flechita, está la interacción entre el texto y el lector. Esta interacción lo que nos permite es la construcción del sentido y del significado para obtener un lector formado que es igual a un lector competente. Aquí están las competencias lectoras de PISA. Primero que nada, tenemos la obtención de la información, el desarrollo de una comprensión general, elaboración de una interpretación, reflexión y valoración sobre el contenido del texto, y reflexión y valoración sobre la forma del texto. Muy bien, vamos a tener esta experiencia de lectura y actividades. Empezamos, Oscar. Sí, claro que sí, Tony. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar en esta tarde con nosotros y bueno, vamos a continuación a abordar un ejemplo de lectura y comprensión lectora y bueno, pues les hemos preparado a todos ustedes esta experiencia de lectura y la vamos a hacer a través del texto de El llamado de lo salvaje de Jack London, este autor norteamericano que sin duda tuvo una vida súper interesante, intensa diría yo, y bueno, pues el contexto muy breve de esta historia está anunciado aquí en esta lámina. Bueno, pues toda la historia ocurre en Alaska y ocurre justo en la época en donde había esta fiebre del oro. Es un hecho histórico y bueno, de mucho reconocimiento por todo lo que implicó. Y bueno, pues se sabe de manera histórica, se sabe que muchísimas personas fueron a la búsqueda de oro. Muchos se hicieron ricos y otros tantos jamás regresaron. Primero por lo que implicaba ir hacia Alaska, en este espacio de Alaska donde el clima era todavía más severo, donde era muy difícil sobrevivir pues, por todas las tormentas de nieve, por lo que implicaba el viajar y estar tantos días en este espacio, se acababa la comida, mucha gente se moría de hipotermia y bueno, pues es aquí en este contexto donde sucede esta historia y el personaje central es Book, un perro doméstico que tenía una vida tranquila, cómoda, vivía, imagínense ustedes que vivía en una casa de un juez, era su dueño, era un juez muy importante, que además, bueno, pues tenía una casa muy bonita, tenía 2 hijos, era el perro consentido, había más mascotas, pero él era el perro consentido de la familia y además, bueno, era el amo y señor de todo este territorio que era la casa del juez, porque además en esta historia, la casa del juez está a la mitad de un valle, precioso, ahorita vamos a ver algunas imágenes, y él era amo y señor, y bueno, por supuesto, estaba bien alimentado, estaba bien cuidado, tenía todo el amor de una familia de humanos que, pues bueno, era más que una mascota, casi la parte de la familia. Y bueno, pues aquí comenzamos. Y bueno, antes queremos decir que Jack London, bueno, pues un autor norteamericano, nace en San Francisco en 1876 y fallece en Glen Ellen en 1916, novelista y cuentista, y se caracteriza por haber escrito aventuras románticas y con un toque realista en sus narraciones. Y bueno, pues me decía yo hace unos minutos, es muy interesante su vida cuando hacemos esta revisión en su biografía, porque bueno, siempre desde muy joven, bueno, según los datos que tenemos, alrededor de los 14 años comenzó esta vida de aventuras, estuvo por muchísimos lugares y fue autodidacta. Y bueno, por supuesto, también en algún momento viajó hacia Alaska en múltiples ocasiones en esta búsqueda de oro y siempre regresaba enfermo o regresaba para poder recuperarse del mal que lo aquejaba o de
algo que le había ocurrido en estos distintos viajes. Y pues bueno, justo él en su momento declara que es en uno de estos viajes, de estos últimos viajes que hace a Klondike, que es el lugar donde la gente iba a buscar oro, donde él decide, regresa, está muy enfermo, está convaleciente y entonces decide leer, pues literal, está enclaustrado, comienza a leer y de manera autodidacta comienza a tener, a partir de estos referentes que tenemos aquí en pantalla, como Kipling, Darwin, Stevenson, Carlos Marx, Edgar Allan Poe y Nietzsche, bueno, pues estos grandes de la literatura también los toma como referente, los estudia y él de manera, insisto, de manera autodidacta comienza a escribir y bueno, pues el resultado es maravilloso porque un autor que nos presenta estas novelas románticas de una manera realista, pero no solamente se queda en este tono romántico, sino que además comienza a escribir sobre estos personajes que se encuentran en algún punto de la vida, en el límite entre la vida y la muerte, y nos presenta personajes que justamente por encontrarse en este límite tienen que tomar decisiones y tienen que cambiar en algunos casos de algunas de sus historias, toman decisiones radicales y entonces sale el lado más oscuro de su ser. Y bueno, en este caso, Book, del Llamado de los Salvajes, no es la excepción. Y entonces nos muestran estas historias, esta parte oscura del ser humano y en algunos casos, cuando en sus novelas aparecen algunos animales, también a estos animales los pone en un contexto donde los lleva al límite y entonces es lo que vuelve muy interesante la obra de Jack London. Nos muestra no solamente la aventura, sino además sumado pues cómo estos distintos personajes, estos seres llegan a lo más oscuro y bueno, se transforman y cambia de manera radical la historia. Y bueno, pues para ejemplo, pues está El Hijo del Lobo, que es un compendio y que una vez presentado en 1900 tiene un realce y bueno, pues comienza a darle fama pues, en muchas partes del mundo a este autor. Sigue El Llamado de lo Salvaje, que es la obra donde lo consagra como un autor de narrativa realista y que además, bueno, pues ya lo decíamos, presenta este tipo de personajes. En 1904 El Lobo del Mar y en 1908 El Talón de Hierro, que además, ojo, esta es también una historia muy interesante porque a manera de fábula habla sobre el fascismo, cuando todavía en la historia de la humanidad, todavía no aparecía el fascismo en términos de haberlo aplicado como tal con la sociedad y haber tenido repercusiones. Él escribe esta fábula, por supuesto que molesta a gran parte de la sociedad y bueno, pues algunos se molestan, otros tantos les causa admiración porque lo hace además a través de una fábula, vuelve a hacer este planteamiento de poner al límite a estos personajes y bueno, pues es un boom y es un texto que también igual creo que vale la pena leerlo, insisto, 1908, El Talón de Hierro, y bueno, pues sus cuentos son considerados obras maestras porque además este género en su momento, este género todavía no era tan conocido y todavía no era considerado dentro de estos diferentes géneros que existían hasta ese momento. Recordemos que a través de la historia se van sumando, se van mezclando, se van transformando los géneros, los subgéneros, y bueno, pues creo que es algo también valioso y vale la pena mencionarlo. Y bueno, algo que también me parece interesante de Jack London y que vamos a mostrar a continuación es su faceta de periodista. Y en esta faceta de periodista, bueno, pues estuvo en la Segunda Guerra de los Boers en 1899 y 1902. Durante todos estos años estuvo ahí haciendo todo este trabajo como periodista y bueno, pues sin duda, decía yo al principio, su vida fue súper interesante y comentábamos con Tony en algún momento que, bueno, pues esta vida la vivió al máximo y la vivió, pues de manera muy intensa. Él muere, pasado los 40 años y bueno, pues sin duda una vida interesante, una vida intensa y bueno, nos deja su legado a través de estos textos que ya mencionamos. También estuvo en la guerra ruso-japonesa en 1904-1905, solo un año estuvo haciendo este trabajo como periodista y bueno, pues ahí vemos una fotografía que le toman
en pleno campo, ahí sentado literal al lado de una piedra y está haciendo justo este trabajo como periodista. De ahí hay una fotografía de un archivo oficial y ahí podemos ver a un grupo de militares japoneses platicando algo, no sabemos, pero bueno, la fotografía nos muestra este acto histórico. Y bueno, también tenemos una fotografía es algo muy breve, pero no quisimos dejarlo pasar, queremos compartirlo con ustedes. Durante esta época, en la fiebre del oro de Klondike, bueno, pues muchísima gente, decía yo al principio, viajó hacia Alaska, muchísimos no regresaron por muchas circunstancias, por lo difícil que puede ser estar en este espacio con tormentas de hielo, con hipotermia, con falta de comida y bueno, muchísimas cosas que seguramente, pues bueno, habrán pasado y habrán sufrido algunos. Y bueno, el llamado de lo salvaje. ¿Por qué hablar de todo esto? Bueno, porque el llamado de lo salvaje justo reúne una aventura, la aventura de un perro llamado Book. Imagínense que toda esta historia comienza en un escenario como este que estamos teniendo ahora en pantalla, un valle maravilloso, ¿no? Todo verde, con flores, con una casa a lo lejos, otra mucho más lejos. Cada casa tiene su propio territorio, su propio espacio, sus propios campos. Y ahí vive Book, un perro con un pelaje brilloso, con una alimentación puntual a sus horas. Nos narran en esta historia, con dos niños que lo quieren y lo consideran parte de la familia. Y bueno, su amo es un juez que además es prominente y que además es muy respetado. Entonces, bueno, cuando el juez sale a caminar por este valle y se va encontrando en el camino a algunas personas, este perro camina como si fuera el amo y señor. Y bueno, pues es un perro que además, justo por sus características, por ser de grande, por tener este pelaje hermoso, por ser un perro que además cuando lo llevan de caza es muy atinado para poder guiar a los cazadores y poder regresar con una buena cacería. Pues bueno, este perro vive en esta comodidad, pero resulta que en esta casa donde viven personas que ayudan a la esposa del juez a poder mantener esta casa en orden y limpia, resulta que hay una persona, un trabajador que se llama Emanuel. Emanuel es uno de estos trabajadores que además no está muy de acuerdo en las carencias que él tiene, aún teniendo este trabajo y poder mantener a su familia de este trabajo, no está muy de acuerdo en tener estas condiciones y se le hace injusto que él tenga que trabajar mucho para ganar y mantener a su familia con algunas carencias, porque además es jugador y pierde mucho dinero en el juego. Y bueno, pues eso por supuesto que lo lleva a situaciones difíciles y entonces una noche resulta que decide raptar a Book porque escuchó en el pueblo, escuchó que hay personas que están buscando perros para poder llevarlos a Alaska y necesitan perros además que tengan características especiales. No puede ser cualquier perro, tiene que ser un perro bien cuidado, bien alimentado, que sea lo suficientemente grande y fuerte para poder sobrevivir en este espacio, pues con este clima tan intenso y tan peligroso. Y entonces una noche rapta a Book mientras el juez está en una conversación con sus colegas, está muy ocupado. La esposa está atendiendo a los invitados, los niños han salido y no han regresado, están en camino y entonces es el momento oportuno. Manuel toma a Book y Book, por supuesto, como lo conoce, camina junto a él, lo amarra y lo va caminando junto a él y no se le hace extraño que pueda salir de aquel lugar y entonces llega al pueblo, lo vende y a partir de ese momento Book comienza a notar que eso no es normal, que no conoce a esas personas, nunca las ha visto, que las ve en un tono de riesgo que puede intuir Book que estas personas no tienen buenas intenciones y entonces, literal,
le tapan los ojos, lo suben a una camioneta, lo transportan hacia un tren. Ahí en este tren hacen la entrega de este perro, reciben el dinero por este perro y entonces en este viaje Book, por supuesto, comienza pues a mostrar esta furia de un perro que está siendo amenazado e intenta soltarse de estos cordones que lo tienen sujeto y entonces justo cuando se va a desatar, sube a este vagón un hombre con un suéter rojo, con un garrote, y entonces sube justo con un perro que tiene unos colmillos y una mirada feroz, y comienzan a golpear. Por primera vez en su vida, Book comienza a sentir el lado salvaje del ser humano. Y así emprende este viaje y durante todo el viaje él intenta por muchas maneras zafarse, quiere salvarse, quiere correr, quiere regresar con su amo porque él no entiende lo que está pasando, está encerrado. Hay otros animales que igual ya han sido sometidos, que además el tren venía de otro rumbo. En la historia no nos dicen dónde, pero bueno, nos da a entender que el tren viene de otro lugar. Él comienza a observar todo, comienza a oponerse, recibe golpe tras golpe y siempre es este hombre del suéter de color rojo y el garrote en mano y el perro, este perro que lo acompaña, que además es bastante feroz y es muy violento. Y si hay necesidad en algún momento de someter a alguno de estos animales, este perro que está entrenado está dispuesto también a cooperar para someterlos. Y bueno, pues Book, después de toda esta situación que vive en este tren, por fin llega a Alaska. Y en Alaska es entregado a estas personas que están requiriendo perros para poder llegar a esta zona donde están queriendo descubrir dónde hay oro. Y bueno, pues ahí vemos esta imagen con este clima tan severo y pues este lugar llamado en Alaska, llamado Klondike. Y bueno, por fin Book, después de que es vendido, ya ahora está más, pues, pues ya más consciente de la situación en la que se encuentra, sabe perfectamente qué es lo que va a pasar con él, lo unen a una manada de perros que además ya tienen mucho tiempo siendo una manada. El líder de esta manada se llama Spitz, es un perro que raya en el salvajismo, es el líder de la manada y además pues es violento. Él siempre va a la cabeza y va guiando a la manada, va jalando el trineo en conjunto y es quien va, por la experiencia además que tiene, esta fuerza que tiene y esta experiencia, sabe los mejores caminos para que el trineo no se hunda o no se quede atascado entre la nieve, pero comienza a notar que Book tiene casi las mismas características que él en un asunto de fuerza, de tamaño, de volumen, de los músculos que puede tener, y entonces lo comienza a ver como una amenaza. Pero Book todavía, pues, no llega a ese nivel de salvajismo, y bueno, pues en el camino pasan un montón de cosas. Por ejemplo, se estrella el hielo, y entonces se vienen en riesgo todos, se salvan. En algún otro momento, bueno, pues se reúnen acampan por la noche y reparten la comida. Sus nuevos amos reparten sus nuevos amos de Book les reparten la comida y él, bueno, pues que no está acostumbrado a comer de esa forma, observa, le quitan la comida. Spitz no pierde ninguna oportunidad para tratar de morderle la yugular y dejarlo muerto. Se defiende como puede y bueno, todas estas situaciones por las que atraviesa Book, al final, casi al final de la historia, en una escena en donde ya acamparon, van a pasar un par de días porque el clima es bastante severo y no pueden avanzar, entonces se quedan ahí, pasan un par de días, el clima comienza a calmarse y están los perros sueltos, están algunos recostados entre la nieve, temblorosos, otros están resguardando sobre unas piedras, y Boo comienza a caminar pues para estirarse un poco, y entonces llega sin querer, llega a un lugar solitario, y justo en ese momento Book se enfrenta a él
y en ese momento, donde ya Book está a punto de morir, toma una decisión y es morir tal como le han contado que han muerto los otros perros o defenderse. Defenderse de Spitz, el perro más salvaje que ha conocido en toda su vida, y entonces toma esta decisión. Está a punto de morir, se levanta, todo maltratado por todas las mordidas y los golpes que le ha dado Spitz en estas peleas que ha tenido en el camino, y entonces se convierte en el líder de la manada en ese momento. Entonces, bueno, siguen en el camino y justo en el camino, cuando ya van a llegar a este lugar, van a atravesar un lago que está completamente hecho hielo, y casi cuando van a llegar a la mitad, comienzan a ver que el hielo se estrella, se detienen y saben perfectamente que si avanzan 1 centímetro más, todos se hundirán. La manada, el trineo, sus nuevos amos. ¿Y qué creen que pasa? Tony, ¿qué crees que pasa? Que lo salvan. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y tener algunas actividades con este momento en el que nos hemos detenido, con estos datos que hemos platicado Tony y yo. Por favor, necesitamos que tengan un lápiz y una hojita a la mano para poder resolver estas actividades, y ahorita les vamos a decir qué más pasa. Acuérdense, nos quedamos en donde están a la mitad del hielo. Si dan un paso más, pueden hundirse todos, y hasta este momento ya Book es el líder de la manada y se ha convertido en un perro que puede defender su vida, incluso hasta contra los lobos. Entonces, bueno, pues ahí vamos con la primera actividad. Esperamos que estén listos. Y bueno, a encontrar las palabras, por favor. Vamos a pedirle a nuestra querida Viri, que nos está también acompañando. Viri, por favor, ¿podrías irnos abriendo las encuestas? Esta actividad trata de que ustedes, por favor, encuentren las respuestas de manera vertical u horizontal. Y entonces la primera pregunta dice, nombre del protagonista del llamado de lo salvaje. Tienen que encontrar el nombre de este personaje. Ahí está en esta tabla con estas letras que están de manera vertical y horizontal. Y por favor, contesten. Ahí ya apareció la encuesta. Muchas gracias, Viri. Las otras preguntas, yo las voy a leer en lo que ustedes contestan. La pregunta de manera horizontal dice, nombre del personaje que vende al perro, perro guardián del juez. Y la pregunta número 3, en el sentido horizontal, dice, principal enemigo de Book. Y bueno, ya ahí están apareciendo los resultados, ¿verdad, Viri? Así es. Ok, por favor, Nombre ¿podrías? del protagonista del llamado de lo salvaje, todos dicen que es Book. Ok. En la pregunta 2, el nombre del personaje que vende el perro guardia del juez, ahí tenemos diferentes respuestas. 28% que son 9 personas, bueno, ya 10 dice que Pedro, 16 personas dicen que Manuel, y 8 personas dicen que Pablo. Ok. ¿Y el principal enemigo de Book? Y el principal enemigo, hay 43 personas que dicen Spitz, 4 personas que dicen Terry y 2 personas que dicen Sam. Ok. 56 personas ya que dicen Spitz. Ok, muy bien. Ahí vayan tomando sus notas, para que vayamos trabajando nuestra lectura y nuestra comprensión lectora. Ok, muchas gracias, Viri. Vamos ahora a mostrar, gracias por sus respuestas. Vamos ahora a mostrar las respuestas para que ustedes corroboren si acertaron o habrá que corregir. El nombre del protagonista del llamado de los salvajes, Book. Este perro donde inicia la historia, pues vive en este lugar maravilloso, con un campo verde, con flores, con un juez y sus hijos, y la esposa del juez. El nombre del personaje que vende al perro del juez, o sea, que vende a Book, se llama Manuel. Acuérdense que una noche
donde el juez está en una reunión y la esposa está atendiendo a estos invitados, los niños están fuera de casa, Manuel aprovecha para sacar al perro y venderlo. Y el principal enemigo de Book es Spiatz, que de verdad, si lo leyeran la historia completa, de verdad que terminamos de pronto odiando a Spitz, porque además, pues es traicionero, es malo, es traicionero, es violento y bueno, pues incluso en muchas ocasiones castiga a la manada cuando no han jalado bien el trineo y él se queda con la comida. Hace cosas bastante feas y violentas. Bueno, ahí están nuestras preguntas, nuestras respuestas. Vayan tomando nota, por favor, de cada una de estas actividades. Y bueno, ahora vamos a abrir el chat. Ahorita yo te aviso, Viri, porfa, para que lo abras. Y dice así, Sí. imaginen que ustedes viven en la época de la fiebre de oro de Klondike, que además es una de las fiebres de oro más reconocidas a nivel mundial, porque bueno, pues pareciera que en aquel entonces, pareciera que el oro nunca se iba a acabar y toda la gente que iba, encontraba oro, más o menos, pero encontraba oro y bueno, pues ya decía yo, o sea, muchos no regresaban porque no eran inexpertos en este tipo de viajes y bueno, pues otros que regresaban se volvían inmensamente ricos. Es un asunto histórico bastante interesante, pero bueno, imaginen que viven en esta época, imagínense que van a partir a Alaska en busca de este precioso metal. A continuación, les vamos a mostrar 3 opciones. Ustedes tienen que tomar una de estas 3 opciones y tienen que escribir en el chat la justificación de por qué quieren ir o por qué necesitan ir a este viaje y tienen que convencernos a Tony y a mí. Imagínense que somos los jueces y a partir de sus argumentos vamos a decir si sí van o no van en la búsqueda de oro, que además los va a volver ricos para toda la vida. La primera opción es, eres menor de edad y tienes que justificar por qué quieres ir. La segunda es, no tienes experiencia en este tipo de viajes. Y la tercera, vas, pero en un grupo donde tienen la idea de que esto será un viaje maravilloso. Entonces, ahí, ahora sí, por favor, Irisita, si nos abres el chat y les pedimos, por favor, que tomen alguna de estas 3 opciones y que justifiquen desde esta postura, por qué quieren ir a Klondike a la búsqueda del oro. Y ahí, Tony, vamos, por favor, a esperar a que Viri nos pueda leer las justificaciones y vamos a ver si nos convencen, ¿te parece? Me parece muy bien. Susana Guillermina nos dice, opción 3, que es base en un grupo donde todos tienen la idea de que será un viaje maravilloso, porque me gusta viajar, el dinero nunca sobra. Heidi nos dice, no tengo familia, la 1, no tengo familia y necesito hacer fortuna. Ok. Nos dice, la opción 3 por la experiencia de vivir algo así. Edward Cabrera Ortega, soy menor de edad, pero mi familia es muy pobre y necesito dinero para sacarlos adelante. Ok. Cintia Isabel Domínguez dice, vas en un grupo donde haya veteranos en el viaje que conozcan las rutas y conozcan los riesgos. No irías a un viaje con un grupo de gente que no conozca el riesgo que implica, pues no es un viaje de placer. Ok. Ok, muy bien. Bueno, en lo que se cargan los demás, Viri, Tony, ¿por cuál votas? Bueno, estoy viendo que muchos están poniendo la opción 1 y muchos están poniendo la opción 3. Es muy interesante esto de la opción 1 porque ponen en primer lugar que aunque son menores de edad, quieren apoyar a la familia, no quieren mejorar su situación económica. Es lógico, porque si eres menor de edad y quieres ir a ese viaje tan peligroso, pues debe ser porque necesitas el dinero. Pero también veo varios que ponen la opción 3, que me parece muy interesante porque vas en un grupo donde todos tienen la idea que será un viaje maravilloso, pero en realidad no va a ser un viaje tan maravilloso. Recuerden el contexto histórico. Ahorita la gente que se va a Alaska, pues va en un crucero que tiene todos los lujos y todo eso, pero imagínense en 1897. O sea, debe haber sido una cosa muy terrible, ¿no? Imagínense Claro. qué tipo de vestimenta tendrían que llevar, qué tipo de zapatos tendrían que llevar.
qué tipo de equipo tendrían que llevar. Acuérdense que en ese tiempo no había luz. Ajá, exacto. Tenías que hacer fogatas con leña. La gente vivía en unas cabañas muy pequeñitas precisamente para calentarse. Imagínense qué comerías, ¿no? Si no había comida Exacto, empacada. O sea, no exacto. es así como que pues me llevo unas cuantas latas de atún. No, o sea, vete tú a saber qué comía la gente en esos momentos. Entonces, es Claro. muy interesante eso, ¿no? Porque quieren ir a conocer, a tener nuevas experiencias. Uno vive en uno de los chats que decía, quiero tener nuevas experiencias y pues si también que hay algo de dinero, pues qué bien, ¿no? Ok, Qué interesante, porque efectivamente se supone que todos en cualquiera de las tres opciones vamos por el dinero, claro. pero pues vamos a ir a pasar un poquito de dificultades. Y por ejemplo, si eres menor de edad, pues también está difícil porque además necesitas quien te proteja, no es como que tengo 12 años y me voy yo solo a ver qué pasa, ¿no? Claro, Mira, claro. Eh, tengo eh, aquí un comentario que dice Medel Ríos, soy menor de edad, en la niñez el oro no significa lo mismo que en la edad adulta. Quiero ir a la búsqueda de oro para resignificar el sentido de este metal. Muy bien, Ok, muy bien. muy Qué bien. interesantes respuestas, qué bonito. Me parece excelente, me parecen muy bien sus respuestas. O- Mira o- esta también. Pedro Herrera, tengo 9 años y mis padres han muerto. El amigo tuerto de mi padre me dijo que podría ir a Alaska a trabajar y hacerme rico, pero algo me dice que será peligroso. Sin embargo, el hambre, la intemperie y los abusos de los mayores me impulsan a salir de la ciudad y buscar fortuna en Claudique. Muy bien, y a los 9 años, ¿eh? Genial. ok, bueno, Muy bien, muy bueno, interesante. ok. Bueno, pues, ¿qué hacemos, Tony? ¿Hay algún otro comentario, Viri, por ahí? Sí, hay muchos, pero bueno. Ok, Dice, bueno, ok. los De dos, todo, dime. perdóname, de todos modos, sí queremos decirles que al final de la sesión leemos absolutamente todo. Entonces, bueno, un par nada más, por favor, Viri, para poder continuar con la sesión. Sí, claro. Cristina Alonso pone que la 2 es mi oportunidad de mejorar mi situación económica. Grisela Rosales dice, tomé la opción 3 porque me gusta Alaska e iría con un grupo que tiene experiencia. Ok. Muy bien, Bueno, muy muy bien. Vamos a darle, a todos los que leímos, vamos a darle un pase automático. claro que Con, sí. con una respectiva firma de bueno, les avisamos que la situación es así. Muy bien. Bueno, sigan tomando nota, por favor. Gracias por sus comentarios. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con estas respuestas. Y ahora, respondamos esto que dice así. Bueno, la actividad se llama coincidencias y diferencias. Y bueno, tomando todas estas características de Book, de cómo inicia en la historia y cómo es que se transforma hasta convertirse en un perro salvaje, pero consciente al mismo tiempo de cuándo utilizar este lado salvaje para poder sobrevivir a la manada y al clima y a estos diferentes dueños por los que pasa en este viaje tortuoso hacia Klondike. Bueno, pues aquí en esta actividad se trata de retomar estas características y hacer una comparación con otro personaje de otro grande de la literatura clásica, que es Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y bueno, pues acuérdense que en Robinson Crusoe, justo en el naufragio que tiene, en esta isla en la que naufraga, se encuentra con un hombre primitivo, o al menos para él, ¿no? Lo que considera primitivo, lo que sea primitivo, perdón, y lo llama viernes, porque es el día en el que se lo encuentra, así lo bautiza como viernes. Y conforme va siendo civilizado, este personaje, Viernes, va haciendo cuestiones, pero es bien interesante porque estas cuestiones, estos cuestionamientos que hace, lo hace desde la libertad de pensamiento, que es, me parece, lo que vuelve súper interesante a esta historia. Entonces, bueno, en ambas historias, en el lado de lo salvaje con Book y con Viernes de Robinson Crusoe, tenemos estos dos personajes. Uno que está civilizado y se transforma hasta convertirse en salvaje, y en Robinson Crusoe hace el planteamiento de un personaje salvaje y se convierte a través de la domesticación,
se convierte en una persona civilizada, y ahí entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, la actividad se trata de lo siguiente. Por favor, anoten en el chat sus dos respuestas al mismo tiempo, si es posible. Solo les pedimos, por favor, que pongan 1 y 2 y ya nosotros sabemos qué es la respuesta de la pregunta 1 y 2. En la 1 nos preguntan, ¿qué significa ser primitivo? Y en la 2, si tuvieran que civilizar a una persona, ¿cuáles serían estas dos cosas por las que comenzarían a enseñar para civilizar a esta persona? ¿Y por qué? Entonces, tomen como referencia, por favor, esta historia de Book en el lado de lo salvaje y estos datos breves que hemos dado de Robinson Crusoe y de Viernes. Y ahí, por favor, anoten en el chat estas dos respuestas. Y vuelvo a insistir, por favor, nada más pongan 1 o 2 para que sepamos cuál es la respuesta de qué pregunta. Y por favor, Viri, no sé si por ahí ya hayan puesto algunos comentarios, algunas respuestas. Sí, claro. Lorena dice, ser nuevo en todo. Mónica Martín dice 2, a leer y escribir. Pasa muy rápido, espera. Deyanira dice 2, a comer y vestirse civilizadamente. Selene Valdespino dice salvaje, 1, salvaje. 2, vestirse bien, comer. Edgar García, 1, responde por instinto a cualquier estímulo o necesidad. Martín Catalán dice 2, a leer y escribir. Aide 2, a vestirse, comer, hablar y escribir. Ok. Ivette Esqueda 1, dice ser primitivo. 1 es la etapa inicial del hombre. Ok. Felisa Lugo, primitivo es ser original sin cambios. Juana Peña dice 1, sin estructura. Socorro dice hablar, leer, a comer según las reglas de limpieza. Heidi dice 2, comunicarse de manera adecuada. Alejandra Rosales dice 2, comer y vestir. Eric dice 2, a comunicarse. Laura Silva dice 1, que desconoce otras culturas sin contacto con otros y sin control. 2, a leer y escribir. Pedro Herrera dice 2, primero le enseñaría a entenderme y comunicarnos. Segundo, le enseñaría a ayudarme en mis labores. Ok. Interesante. Todo interesante. Y fíjense cómo cada uno de nosotros responde a partir justo porque además, ¿no? Decía Tony al principio con estos conceptos y definiciones con respecto a la comprensión lectora y sus procesos. El asunto de leer, hablando de procesos, ojo, nos implica llegar a una reflexión en el pensamiento. Y cuando llegamos a una reflexión es porque en el pensamiento cuestionamos las características de personajes, de acontecimientos, de circunstancias, ¿no? De procederes de los personajes. Y bueno, pues sabemos que cuando suceden estos procesos, generalmente en la literatura es porque nos hace clic en algún punto, ¿no? No, por supuesto, yo nunca he conocido a un Viernes, ¿no? Nunca he viajado y he naufragado, afortunadamente, pero nunca conocí ese, pero sí conozco el concepto de ser primitivo y sí conozco el concepto de lo que significa para mí ser civilizado. Entonces, interesante porque a lo que queremos llegar con esta actividad en especial es, sí, por supuesto, hacer esta analogía entre estas dos obras de la literatura clásica, pero también que vayamos haciendo esta reflexión de lo que sucede en nuestro pensamiento con estas cuestiones a partir de lo que está escrito o a partir de lo que conversamos con el otro cuando realizamos una lectura el día de hoy, por supuesto, de literatura. Y entonces ahí, fíjense qué interesante cómo cada uno de nosotros le da prioridad a ciertas cosas. Para algunos es la comunicación, para otros es la ayuda en las labores, para otros son la comida, el vestido y el calzado, y me parece que todas son válidas. Pero bueno,
no quise dejar pasar este comentario para que también lo tomemos en cuenta con nuestros lectores, con nuestros alumnos, y que vayamos ayudándolos a hacer estas comparaciones y que sucedan estos procesos, que es la intención de fondo de estas actividades, es que en el pensamiento, insisto, ocurran de manera natural estos procesos. No sé qué opinas, Tony, de estas respuestas que nos han regalado los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Y claro que sí, o sea, me parece muy interesante cómo la mayoría de ellos piensan que una de las primeras cosas que hay que enseñarle a la persona es a comunicarse, ¿no? Ujú. Entonces, esto de la comunicación, pues es como la base de la civilización. Ya todo lo demás, pues vendrá después por añadidura, pero la mayoría de los participantes dicen comunicarse, leer, hablar, Ujú. todos estos procesos comunicativos que pues ya serían la base para ya después lo que sigue, ¿no? Ya vestirse, comer bien, con los cubiertos, lo que tú gustes, pero lo primero que mencionan la mayoría es la comunicación. O sea, aquí dice, primero le enseñaría a entenderme y a comunicarnos, a leer y escribir, a Claro. comunicarse de manera adecuada, etcétera. Entonces es muy interesante cómo todos consideramos que esta capacidad de comunicación pues es vital para cualquier otro proceso cognitivo. Claro, claro. Por ahí alguien dijo que el principio del ser humano es ser primitivo. Entonces, bueno, ahí Y claro, no ahondaré, no ahondaré más en el tema, pero bueno, me parece que visto desde, bueno, yo de manera personal, visto desde la evolución del ser humano, sí, por supuesto, ¿no? Procedemos de algo primitivo y en la evolución, ¿no? Del ser humano como tal y el aprendizaje y la formalización del lenguaje, etcétera, etcétera. Pero me parece que incluso al nacer, creo que sí me considero primitivo, ¿no? Porque bueno, pues como bebé recién nacido, ¿no? Pues me estoy enfrentando a cosas que pues en la vida me está presentando literal, ¿no? En el primer minuto. Entonces, sí, bueno, y de hecho los bebés, pues hay que enseñarles todos estos procesos de civilización, vamos a decirlo entre comillas, para que aprendan a comportarse debidamente, ¿no? Según la cultura donde cada uno nace. También a los claro. bebés se les enseña a comunicarse, a sentarse bien, Mm, etcétera, ¿no? Todo este tipo de normas de claro. convivencia. Así es que coincido contigo que todos cuando nacemos somos primitivos y luego ya nos van metiendo en esta civilización, dependiendo de la cultura donde nacemos. Nos encontremos. Claro que sí. Bueno, pues ahí, por favor, no pierdan sus notas y vamos ahora a comentar que, bueno, nosotros lo que hicimos entre Tony y yo fue poner algunos ejemplos de actividades que tienen este formato de clásicos castillo y que, bueno, como ya nos hemos seguramente dado cuenta, cada una de estas actividades están enlazadas a la historia, pero en algunas nos lleva a reflexionar, en otras nos lleva a cuestionar a la socialización como tal, en otras nos lleva a averiguar otras obras y hacer comparaciones para que surjan estas nuevos discursos e incluso hasta nuevas producciones, si así lo deseamos. Y bueno, aquí anotamos otras, solo las enunciamos por los tiempos, porque además tenemos otra sorpresa preparadas para todos ustedes. Y bueno, otras posibles actividades son modos de ver y modos de contar, de paseo por Alaska, otra de London, perros famosos, qué significan los refranes, un mapa distinto de Alaska y bueno, cada una de estas son títulos de las actividades y en algunas redactamos, en otras ejemplificamos, en otras reconstruimos noticias desde periódicos, en otras nos aporta el mismo libro algunos refranes que tienen que ver con situaciones por las que pasa Book y en algún punto también vamos a un mapa para poder ubicar dónde está Alaska, pero hacer estas diferencias también en cómo se ha transformado Alaska y cómo el día de hoy, como decía Tony, ¿no? Pues viajamos a Alaska y vamos seguramente en avión o en un crucero con todas las comodidades, pero en este planteamiento que hace Jack London, bueno, pues nos refiere a incluso cuestiones históricas, ¿no? Porque eso también fue bien cierto y está constatado en la historia, que en aquel entonces cuando la gente viajaba hacia Klondike para la búsqueda de oro, lo más valioso que podía tener una de estas personas que quería ir a este lugar era un buen perro, un perro grande, fuerte,
que fuera capaz de poder ayudarlos a sobrevivir en este lugar y avanzar en los trineos. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente sorpresa, les pedimos que por favor ahí sigan teniendo sus notas en la mano y que al final vamos a hacer una reflexión en conjunto. Y vamos a cerrar esta parte de esta historia para pasar a lo que Tony nos preparó. Y puedo decirles que estando ese trineo a la mitad del hielo y donde comienzan a ver que se está estrellando y que si dan un paso más se puede hundir toda la manada y todo el trineo, bueno, pues logran salir gracias a Spitz, que vuelvo a insistir, a pesar de ser presentado como un perro salvaje y violento, salvaje y bastante aprovechado, bueno, los ayuda a salir de ese lugar. Avanzan un poco más, decía también hace ratito, se instalan en algún lugar para poder pasar la noche y pasan así más bien un par de días para que pueda bajar la tormenta y que pueda hacer el camino un poco más visible. Se enfrentan Book y Spitz. Book decide dar un cambio a esa actitud que ha tenido hasta ese momento. Y cuando regresa al lugar donde está el campamento, descubre que hay una nueva integrante. Es una perra que acaba de ser integrada. Y ya bueno, más adelante nos enteramos cómo es que llega, ¿no? En ese momento inesperado y cómo cuando regresa Book ya está ahí. Se enamora de esta perra. Hay unos episodios bastante románticos. Sonará raro, pero hay episodios súper interesantes de romanticismo entre estos dos perros, entre Book y la nueva integrante. Y bueno, hacia el final de la historia, solo queremos decirles que Book regresa a ese lado natural. Pues igual platicando con Tony, pues decíamos que se dice que este instinto natural de el origen de los perros en de sus generaciones parten del lobo. Y Book regresa a su naturaleza de lobo, pero además transformado en alguien completamente diferente. Ya nunca más volverá a ser el perro noble, cariñoso, que defiende a un amo. Ahora defiende su vida a sí mismo y sabe cuándo utilizar este lado violento. Y bueno, hasta ahí los dejamos por lo pronto. Al final retomamos. Y Tony, ¿qué te parece si ahora, bueno, pues aquí tenemos la portada, tenemos cada una de estas portadillas en color negro, puertas de acceso, manos a la obra y cuarto de herramientas. Nos va aportando como lectores estos distintos datos que nosotros hemos tomado de estas secciones. Puertas de acceso es todo el contexto de la historia y que nos da para el lector, para eso, a partir del autor, de la obra, por qué es importante, quién fue, etcétera, etcétera. Manos a la obra son todas las actividades que nos propone. Nosotros tomamos 3 solamente de todas las que vienen ahí. Y cuarto de herramientas son datos curiosos sobre la obra o el autor. Y podemos encontrar fotografías, pinturas, escenografías, carteles, etcétera, etcétera, a partir de lo que se hizo con la obra en su momento y que hoy en día son joyas de la literatura universal. Y bueno, hacemos hasta aquí este corte para ahora dar paso a una experiencia de lectura con clásicos contemporáneos. Por favor, pongan atención, tomen nota, porque Tony tiene datos súper interesantes. Por favor, Tony. Gracias. Bueno, pues qué bueno que siguen con nosotros, profesores, y vámonos a esta otra obra que es muy maravillosa. José Saramago es uno de mis autores favoritos. Yo empecé a leerlo desde el Evangelio según Jesucristo y tiene un punto de vista muy interesante, muy sarcástico. Hay fragmentos en la obra en que no puedes evitar reírte y toma a estos personajes históricos y los va transformando de acuerdo con su muy particular manera de ver el mundo. Entonces vamos a empezar. Aquí está una breve biografía de Saramago. Dice: aquí nació en Asinaga, Portugal. Debido a su pobreza no pudo terminar sus estudios y trabajó como herrero y mecánico. Sin embargo, la formación humanística que llegó a recibir mientras asistió a la escuela lo llevó a inclinarse hacia las letras.
Pronto comenzó a desempeñarse como periodista y traductor a la vez que escribía sus primeras novelas. Entonces aquí tiene una coincidencia con Jack London. Los dos son autodidactas, los dos empezaron leyendo en bibliotecas, los dos fueron periodistas y tienen esta manera de escribir muy cotidiana, muy actual, esta manera de escribir que te atrapa desde el principio, que es muy interesante, muy dinámica. Por supuesto que Jack London empezó a escribir muy, muy joven, puesto que murió a los 40 años. Saramago tenía cerca de 90 años cuando se murió. Aquí dice que la fama internacional la alcanzó a los 60 años, fíjense, con la publicación de su cuarta novela, Memorial del Convento. Adelante, por favor. En 1991, su novela El Evangelio según Jesucristo desató controversia por su crítica a la religión católica y el gobierno de Portugal eliminó su nominación al Premio Literario Europeo. En protesta, Saramago se fue a las Islas Canarias. De hecho, se fue a una isla que se llama Lanzarote y ahí escribió toda su obra. Él fue el primer escritor en lengua portuguesa en ganar el Premio Nobel de Literatura y falleció de leucemia en el 2010. Adelante. Caín es la última novela que Saramago publicó en vida. Es bien interesante porque, como en otros de sus libros, toma la anécdota de uno de los personajes más recriminados del mundo occidental y le da un nuevo tratamiento, el de un antihéroe, que a pesar de ser humano, se atreve a desafiar a un enemigo invencible. Caín se va a enfrentar nada más y nada menos que con Dios, el mismísimo Dios en persona. Adelante. Y bueno, aquí está la obra. Vamos a ver aquí unas ilustraciones. Miren, esta ilustración es muy famosa, ustedes la deben conocer. Aquí están los dos hermanos. De hecho, la obra en sí empieza con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Viene esta anécdota de que a Eva la tienta la serpiente, come el fruto del árbol del bien y del mal, aparece inmediatamente Dios, los expulsa del paraíso y deja un ángel en la puerta, cuidando la puerta con una espada de fuego. Después, ya fuera del paraíso, nacen sus hijos, que son Caín y Abel, y pasa una cosa muy, muy curiosa, muy interesante. Abel se dedica a criar ganado y Caín es agricultor. Abel da sus frutos al Señor, le sacrifica una de sus ovejitas y el Señor lo ve con buenos ojos. Caín, que trabaja igual que duro que Abel, le ofrece al Señor sus primicias de sus cosechas, pero el Señor a él no le hace caso. Entonces, Caín empieza a guardar este rencor contra su hermano y luego pasa lo que vamos a ver a continuación. Miren, este es un grabado muy famoso de Gustave Doré. Ustedes lo deben haber visto en varias publicaciones. Este viene directamente del libro del que estamos mostrando ahorita. Y aquí está donde Caín mata a Abel. Entonces, como todos nosotros sabemos, Caín mata a su hermano, lo lleva a un lugar apartado, lo mata y en el mismo momento se le aparece Dios. Y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta: no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y Dios le dice: lo mataste, ¿verdad? Y Caín le dice que sí, que efectivamente lo mató. Dios se enoja mucho, le pone una marca en la frente y lo condena a vagar errante por todos los tiempos. Le dice que esa marca en la frente va a hacer que nadie lo pueda matar, porque van a saber todos con esa marca que le puso, que él es Caín y que él tiene que estar errante por los siglos de los siglos. Y Caín se va. Pero aquí en esta obra de Saramago pasan unas cosas bien interesantes. Resulta que en cada capítulo Caín va conociendo, va saltando de tiempo en tiempo, va saltando de época en época y va conociendo a los personajes más relevantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el primer capítulo Caín se encuentra con Lilith, que es un personaje que no existe en la religión católica, pero sí en la judía, y tiene ahí algo que ver con ella. Se hacen revelaciones y va cambiando la historia Caín de una manera muy simpática y muy interesante. Saramago tiene este tipo de escritura muy vertiginosa, muy, muy dinámica. Todos los nombres de los personajes los escribe con minúscula. En lugar de usar puntos, utiliza comas. Entonces, como que la lectura es muy rápida, es muy dinámica. Y así de capítulo en capítulo, Caín va pasando por diferentes épocas bíblicas. Por ejemplo, en el segundo capítulo se encuentra con Abraham en el momento en que va a sacrificar a su hijo. Ustedes recordarán aquel pasaje donde Abraham, que había batallado mucho para tener a ese hijo, está de repente un día cuando se le aparece Dios y le dice: toma tu hijo, te vas a aquel monte y me lo sacrificas. Y Abraham no lo cuestiona. Al contrario, le da al muchacho una carga de leña
y lo lleva al monte para sacrificarlo, y ustedes saben que en el último momento se aparece Dios y le dice, Abraham, ya comprobé tu fe en mí, no sacrifiques al muchacho, y le da ahí una ovejita que estaba atorada en una zarza para que la sacrifique. Bueno, pues en este momento se aparece Caín y cuestiona a Dios. Y le dice, oye, ¿cómo es posible que le pidas a un padre que mate a su hijo? ¿Qué estás mal o qué te pasa? En otro capítulo se encuentra en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de aquel pasaje que es muy interesante, donde precisamente a Abraham, Dios se le aparece y le dice, como ya me tienen cansados los pecados de esas dos ciudades, les voy a aventar una lluvia de fuego. Y Abraham le dice a Dios, no seas mala onda. ¿Cómo los vas a matar a todos? Y si hubiera ahí 50 personas justas, ¿todos tendrían que morir? Y Dios le dice, ok, si hay 50, perdono a la ciudad. Y Abraham le dice, oye Dios, ¿y si nada más hubiera 20? Está bien, por 20 los voy a perdonar. Oye, pero ¿qué tal si nada más hubiera 5? Bueno, está bien, por 5 los perdono, pero no había 5, nada más había uno, que era Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Caín también se aparece ahí en esa escena y cuestiona a Dios y le dice, oye Dios, a ver, ok, nada más había uno, que era Lot, y tú lo salvaste. Ustedes recordarán, profesores, aquel pasaje donde Dios le dice que no volteen para atrás. Lot huye con su mujer y 2 hijas, la esposa voltea para atrás y se queda convertida en una estatua de sal. Pero lo que Caín le cuestiona a Dios es, y le dice, bueno, ¿y qué en esas ciudades no había niños? Y Dios le dice, sí había. ¿Y qué no los niños son inocentes? Pues no, pues sí. Y de todos modos los mataste, ¿verdad? Pero Dios no da su brazo a torcer, o sea, Dios defiende su postura y dice que Él es Dios y que Él va a hacer lo que Él considere conveniente. Después, Caín va a dar a Jericó, donde se acuerdan ustedes aquel pasaje que los ejércitos de Dios le dan vueltas a la ciudad sonando las trompetas y las murallas se derrumban. Luego se encuentra con Job, que era este hombre que el diablo tienta a Dios y le dice, sí, claro, ese hombre es muy piadoso porque tú le has dado de todo, quítaselo y vas a ver cómo te maldice. Y pasa por toda esa historia donde también Caín interviene y total que Caín termina en el arca de Noé. Y pasan cosas bien interesantes y de lo que se trata la novela y tiene este final inesperado, que es muy impactante, es que cambia toda la historia de la humanidad. Entonces, en todos los capítulos se enfrenta con Dios, presenta a Dios como un ser irracional, irascible, cruel, despiadado, que siempre va a defender sus opiniones porque él dice en varios momentos, yo soy Dios y aquí yo mando y todos ustedes obedecen. Entonces, lo que es bien interesante es cómo Caín, que es un simple ser humano, se enfrenta con su creador, se enfrenta con Dios, lo cuestiona y al final cambia todas estas historias de una manera muy interesante que no deja de tener estos visos de sarcasmo y estos visos de humor, que es un humor muy particular el que tiene Saramago. Entonces, bueno, esta es la obra y ahora vámonos a las actividades. Claro que sí, Tony. Aquí tenemos la primera. Aquí tenemos la primera. Miren, estas actividades, como Oscar ya lo mencionó, vienen del libro en sí. Entonces, miren, aquí dice el antihéroe bíblico, pero aquí tenemos otro antihéroe, que es Frankenstein de Mary Shelley. Esta obra se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Todos la conocemos, han hecho varias películas de ellas, todos sabemos quién es Frankenstein. A lo mejor no sabemos que Mary Shelley, la autora, lo escribió a los 19 años, que hizo una apuesta con otros escritores de la época. Es un libro, pues, que data de los 1800, y Mary Shelley lo escribe para ganar una apuesta. Ya ahora, desde el punto de vista moderno, pues sabemos que no es posible la manera como vuelven a la vida al personaje. Este es el monstruo que es abandonado a su suerte y repudiado. Acuérdense que el monstruo no se llamaba Frankenstein, se llamaba Frankenstein, era el doctor el que lo crea. Pero lo abandonan a su suerte y lo repudian porque Frankenstein, que es un monstruo, asesina al hermano del doctor, a su mejor amigo y a su prometida, y lo persiguen hasta los confines del mundo y muere. En la novela de Saramago, el protagonista, que está condenado a andar errante y perdido por el mundo, se vuelve contra el dueño soberano de todas las cosas. Y no le basta con aniquilar a sus seres más preciados, sino que termina con la humanidad. Entonces aquí hay como esta relación entre estos antihéroes, por ejemplo, el monstruo de Frankenstein, que pues la verdad no tiene la culpa de nada, y luego Caín, que dice que mató a Abel porque no pudo matar a Dios.
Esa es una de las premisas más interesantes de la obra. Cuando Dios le dice en esta obra, Abel, Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? Caín le contesta, porque no te pude matar a ti. Entonces, eso es súper interesante. Adelante, Oscar, por favor. Entonces, miren, aquí tenemos esta tablita. Aquí tenemos estos 3 personajes. Dice, lean la siguiente tabla de las características de 3 antihéroes e infieran su nombre. Aquí está Caín, Frankenstein y Lilith, que es este personaje que les comento que aunque está en los escritos judíos, no pasó ya a la religión católica. Entonces, miren, aquí tenemos el personaje 1, el personaje 2 y el personaje 3. Lo que les voy a pedir es que me hagan el favor de leer con cuidado las características de cada uno y decirme en el chat quién es cada uno. Quién es Caín, quién es Frankenstein y quién es Lilith. Sí, ahí Tony, lo pusimos en encuesta, perdóname, lo pusimos en encuesta para que fuera más práctico para los compañeros. Entonces, Perfecto. ahí está. Las características son a partir de cada columna. Personaje 1 es toda esa columna, 2, 3, etcétera, etcétera. ¡Ay, qué rápidos! Ok. Yo creo que la quitamos un momentito. ¿Qué te parece, Viri? Para que los profesores puedan leerlo. ¿Se puede? ¿Es posible? ¿O Sí, ya se a quedó ver, ahí? ¿ya? ¿La sigues viendo, Tony? Sí, estoy viendo la tablita de la votación, la encuesta. Ok, ahí está. Pues entonces, para que terminen de responder, ya Sí. nos decía Un Tony, ¿no? momentito, por Ahí favor. Vamos a están dar las... 2 minutos. Ok. Súper interesante, ¿no, Tony? Como cada uno de estos personajes, en el caso de Caín, Frankenstein y Lilith, nacen siendo, por ponerlos de alguna forma, nacen siendo inocentes y Sí, nacen siendo nobles, por ponerlos en algún papel, ¿no? Nacen siendo nobles, nacen siendo inocentes y las mismas circunstancias son las que los van cambia. transformando, ¿no? En el caso de Frankenstein, la sociedad es quien lo corrompe. Así es. Bueno, ahí no diré más porque creo que ya solté una respuesta sin Muy bien, querer. adelante, Mil ahora sí. perdones, mil perdones. Viri, no sé si ya tengamos los resultados. O si la quieres volver a poner. Muy bien, aquí está. Entonces, por favor, profesores, si nos hacen el gran favor de contestarlo, se los vamos a agradecer. Ok, bueno, ahí estamos viendo, fíjate cómo se están moviendo las barras para a partir de las respuestas que van teniendo los compañeros. Y me parece un texto súper interesante que además nos permite, ¿no te parece, Tony? Nos permite hacer estos vínculos con otras obras y eso me parece que además es importante para, pensando en, bueno, por supuesto en nosotros como docentes, pero también en nuestros alumnos que puedan hacer estos puentes, estas conexiones a estas otras obras y bueno, pues qué mejor que lo hagan de esto que les llama muchísimo la atención. El Claro, terror en el caso de Frankenstein, en este asunto de conocer este libro, me parece que eh, mm, pues universal, pero este libro que además creo que tendría que ser también de cajón, ¿no? Una lectura por el contenido y que me parece, es lo valioso, pues, en la claro, forma en cómo está escrito, pues. Y respetable, por supuesto, la religión que cada uno de nosotros profesa es importante y es, ¿no? Ahí intocable, pero desde la escritura me parece que hay muchísimas cosas interesantes que leer y analizar. claro que sí. Listo, ya tenemos los resultados. Viri, ¿nos puedes por favor compartir los resultados? Sí, claro. Tenemos que 2 personas dijeron Lilith, Caín y Frankenstein. 53 personas, que fue la mayoría, dijo Frankenstein, Caín y Lilith. Y 10 personas dijeron Caín, Lilith y Frankenstein. Ok, ok, muy bien. Muchísimas gracias, Viri. Vamos a quitar la encuesta para que podamos visualizar. Pues sí, efectivamente, el orden es de izquierda a derecha es Frankenstein, Caín y Lilith en el personaje número 3. Este personaje ya nos decía Tony, igual súper interesante.
Es este personaje femenino que reta igual, justo por no estar de acuerdo con estos señalamientos, estas órdenes por parte del Dios Supremo, empieza a cuestionar y decide irse, ¿no? Porque le dice, obedeces en este paraíso que te he dado, y si no estás de acuerdo te puedes irse. Pues bueno, si no hay otra, pues igual me voy, ¿no? No, las comodidades, algo así, ¿no? Da a Así entender, es, palabras más, palabras menos. Pues así es. sí, pues sí, este paraíso está maravilloso, pero yo no estoy de acuerdo y si no tengo de otra, pues entonces me tengo que ir. Entonces se va y es el primer personaje Al en que se términos, encuentra. exacto, en términos históricos, literarios, es la primer mujer, el primer personaje femenino que reta al ser supremo y se va. Y entonces, bueno, a partir de eso hay un montón de mitos y de leyendas y de escritos. Y bueno, en el caso de los judíos, ¿no? Lo tienen muy Es presente una como un... especie de ángel malo. Exacto, es este personaje que además corrompe al hombre de por vida, ¿no? Según estas Y además miradas. es el Ujú. primer personaje con el que se encuentra Caín en la obra de Saramago, con Lilith. Exacto, exacto. Y ahí tienen algunos que veres. Pues uno malo y el otro también, ¿no? Visto Imagínate, tal desde para el cual. análisis. Qué interesante ahí, una conversación. Bueno, pues Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a la siguiente, Tony, si te sí, parece. adelante. Bueno, pues Bueno, ahora observen esto, por favor. Tony se los va a describir y les va a decir en qué consiste la siguiente actividad. Por favor, no pierdan ningún detalle. Adelante, Tony, por favor. sí, muy bien. Miren, esta es una pintura, un grabado del Arca de Noé. Como ustedes pudieron ver la fecha, es un grabado muy antiguo. Y aquí están los animalitos. Acuérdense que la historia de Noé dice que Dios, otra vez cansado de que los seres humanos se portaran mal y de que fueran desobedientes y necios, decide acabar con el mundo y le dice a Noé que tiene que construir un arca, le da las medidas y todo, y le dice que en esa arca va a poner a una pareja de animales de cada especie para que sobrevivan, porque va a acabar con todos los seres que existen, no solamente con los seres humanos, sino con toda la existencia del planeta para que vuelva a empezar. O sea, que va a ser una especie de reseteo de todo el mundo. Y miren, aquí está el arca de Noé, según el punto de vista de este autor. Entonces, si me das la que sigue, Oscar, aquí está esta actividad bien bonita que a mí me encantó. Fíjense que los antiguos, y esto lo menciona el libro, los antiguos pensaban que los animales mitológicos que no existen ahora es porque no habían tenido cabida en el arca de Noé. Por ejemplo, el unicornio, etcétera, ¿no? O sea, otros animales que encontraban ellos los fósiles, pero que ya no los encontraban vivos, decían que era seguramente porque no cupieron en el arca de Noé. Entonces aquí tenemos dos animales fantásticos. Del lado izquierdo está el ave fénix y del lado derecho está el grifo. Ustedes saben la historia del ave fénix, que en lugar de morir, se consumía en llamas y volvían a nacer de sus propias cenizas y volvía a vivir muchos años. Y el grifo, que también está representado en varias culturas, que tenía la mitad enfrente de águila y la mitad de atrás de león. Entonces aquí esta actividad está bien bonita. Dice, seleccionen a una de las dos criaturas fantásticas y elaboren un argumento corto para convencer a Noé de que los deje subir al arca. O sea, imagínense que pensamos que ya no existen porque no cupieron en el arca. ¿Qué le tendrían que decir a Noé para que los deje subir al arca? ¿Qué les parece si les damos también 2 minutos y nos hacen favor de poner en el chat ese pequeño argumento de alguna de las dos? Por favor, Viri, ¿podrías abrirnos el chat para que los compañeros puedan comenzar a armar sus argumentos? Un argumento corto, así como nos lo ha pedido Tony. Y bueno, en lo que lo escriben, Tony, yo quiero igual comentar que, igual tal como lo dices, varias culturas antiguas nos dicen que justo no dejaron de existir estos seres porque ya llegaron tarde al arca y ya no Sí. pudieron subir. Entonces, bueno, a partir de eso se extinguen para siempre. Muy bien, miren, aquí hay uno bien interesante porque dice la maestra María Jocelyn, el ave fénix porque sus lágrimas curan todas las heridas. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito. Bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí? El ave fénix porque renace de sus cenizas y es importante para preservar a los seres mágicos. La mayoría ha puesto que el ave fénix
Por De sus... sobrevivir durante muchos años, se puede obtener una muestra de ADN y así poder aumentar nuestra longevidad. Oh, Genial. genial, muy bien. El Sofía grifo. Lucio dice el grifo porque tenemos dos animales en uno. Muy bien. A ver, aquí está un argumento. Dice, por favor, Noé, déjame subir al arca. A ver, vamos a ver ese. Yo A sé que ver, me vas a decir que no, que yo muero, que renazco, pero si me consumo caeré en el agua y no podré renacer. Ay, qué bonito está ese. ok, muy bien. ¿Tú cuál tomarías, Tony? En lo que se cargan en el chat los comentarios. ¿Cuál tomarías tú? Yo creo que el fénix. ¿Por qué? Yo le diría, Noé, mira, déjame entrar, no seas mala onda. Yo soy un animalito que tiene poderes curativos y además, como renazco de mis propias cenizas, pues tengo una oportunidad de seguir adelante. En cambio, aquí si me ahogo, pues ya no voy a poder renacer. Exacto. Yo creo, bueno, a mí ambos personajes me llaman la atención, me fascinan por toda su historia, y esta parte mitológica, por supuesto. Pero creo que tomaría igual el ave fénix y le diría, mira, si el problema es que ya no cabe en uno, porque además se supone que por eso en algún punto Noé cierra el arca y ya no deja entrar a nadie porque ya no hay cupo, ¿no? Entran un animal de cada especie, bueno, la pareja de cada especie y ya no deja subir a más porque ya no hay cupo. Yo le diría, mira, soy el ave fénix, entonces, mira, ahorita mismo armo una fogata, me quemo, guárdame en unas cenizas y échame en tu bolsa de tu pantalón o de tu, casaca, bueno, no usaban pantalones, pues, pero de tu casaca, ahí en un rinconcito y ya cuando lleguemos al lugar prometido, mira, me vuelvo a armar, no te voy a estorbar. Dice la profesora Luz Helena Ponce, ojalá lean el mío, nunca me toca participar. Pues, ¿cuál es el de usted, profesora? A ver, pónganoslo. A ver, vamos a buscarlo. A Luz Helena. A ver, maestra Luz Helena, una disculpa si de pronto no la hemos leído, pero híjole, de pronto se carga el chat, es este asunto de la tecnología, se carga el chat y se barren a veces. Pero bueno, al final de las sesiones leemos absolutamente todo. Eso, por favor, siempre insistimos porque además así es parte de nuestro proceso. No sé si ya lo encontraste, Viri. No, No, es que hay muchísimos, Ok. entonces no lo encontramos en este momento, pero bueno. eh, miren, aquí Pedro Herrera dice, ya encontré a Luz Helena. adelante, adelante. Dice, Grifo, soy una criatura que permite identificar el bien y el mal. Yo sería de ayuda para mantener la virtud en cada ser sobre la faz de la tierra. Brindo seguridad y bienestar. Viven los que sean dignos y construyan un mejor mundo. ¿Qué caso tiene vivir por vivir? Yo doy guía. Muy bien, Muy muchas gracias, bien. profesora Luz Helena. Miren, este me gustó también del profesor Pedro Herrera. Dice, el ave fénix, Noé, vendrán cultos que buscarán ofrecer sacrificios y el fénix puede ser un gran objeto de sacrificio. Además, será un gran homenaje a Dios y su milagro de la resurrección. Ok. Muy bien, porque el Muy bien fénix construido. surge de sus cenizas, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, bueno, ahí en lo que se terminan de cargar, pasamos a la siguiente diapositiva. Vuelvo a insistir, al final de la sesión nosotros leemos absolutamente todo, nos interesa además tomado desde una retroalimentación. Entonces, ahí estén seguros de que todo pasará por nuestra mirada y por lectura. Ok, Muy bien, muchachos. Entonces, miren, estas sugerencias también vienen del libro de Caín, de la edición de Castillo, y son actividades que ya les podemos pedir a nuestros alumnos. Por ejemplo, aquí, esta actividad es muy interesante. Elaboren una entrevista entre el máximo creador y el moderno Caín. O sea, ¿qué pasaría si Caín viviera ahorita, si fuera un hombre moderno? ¿Qué le exigiría a su creador? Porque ya ven que el punto de vista de la forma de ser de Dios ha cambiado con el tiempo, ¿no?
O sea, el Dios del Antiguo Testamento era un ser muy cruel. Acuérdense aquella ley del ojo por ojo y diente por diente, que claro. está en los escritos de Moisés. Pero acuérdense que después de que vino Jesús, como que Dios cambió un poquito, ¿no? Como que se ablandó, como que Jesús vino y dijo, no, no, ya no hagan caso de eso, ahora el trato es otro. Entonces, ¿qué pasaría desde el punto de vista de nuestros alumnos, que ya son unos jovencitos, entre un debate de un moderno Caín con el Dios que nosotros conocemos ahorita, la versión de Dios que nosotros conocemos ahorita? Que como dice Oscar, no tenemos que ser creyentes en una religión o en otra, sino lo podemos ver desde el punto de vista de un personaje histórico. Claro. Entonces, bueno, aquí está. La segunda actividad es, lean en el Antiguo Testamento al menos 3 episodios narrados en Caín. Por ejemplo, la construcción de la Torre de Babel, Abraham y el sacrificio de Isaac, Moisés y el becerro de oro, y pídanles que hagan una tabla de diferencias e igualdades entre estos 3 textos. O sea, los chicos que busquen información en el Antiguo Testamento, si no lo tienen a la mano, bueno, ustedes saben que está en internet, que busquen estos 3 episodios y que hagan una tablita como la que ya vimos ahorita, para que hagan diferencias e igualdades entre estos 3 momentos históricos que vienen en el Antiguo Testamento. La otra actividad también es muy interesante. Armen un debate a partir de los pasajes o escenas donde hay una crítica a la sociedad actual y a la conducta humana en general. Esto sí partiendo de la obra de Caín. O sea, que armen un debate, porque Saramago, de esta manera muy fina, hace una crítica a la sociedad actual y hace una crítica a la conducta humana actual. Entonces, eso es muy interesante, que los chicos sean capaces de identificar este tipo de críticas en la obra y puedan armar entre ellos un debate. Que como Oscar dijo en el principio de esta presentación, lo que queremos con las actividades de los libros de Castillo, de los clásicos, es que los chicos tomen una postura. O sea, que ellos lean y que los lleve la lectura a un nivel de reflexión donde puedan tomar una postura, ¿no? Que el niño sea capaz de decir, desde mi punto de vista, esto es lo que tiene que pasar. Y que puedan hacer este debate de una manera más madura que un alumno más pequeño, ¿no? Y por último, dice aquí, vean la película La Última Tentación de Cristo, de 1988, y comenten, ¿en qué sentido los hechos referidos se pueden considerar blasfemos o heréticos? Que esto también es muy interesante. Claro. También Jesucristo, como personaje histórico, pues está registrado por varios escritores, o sea, tiene referencias históricas de varios escritores, no nada más es bíblico, sino que es un personaje histórico que de hecho tiene peso en otras religiones, ¿no? Como ay, Dios mío. Oscar, ayúdame. Los Bueno, de la religión. bueno, en el caso de los judíos no lleva el mismo nombre, pero es Sí. un referente al Hijo de Dios. En el caso de los judíos, no es el Mesías, pero es un profeta. Y en el Ajá. caso de los musulmanes, también es un profeta. Es un Porque profeta, ya ves que exacto. para los musulmanes el Mesías es Mahoma, pero Ujú, Jesús está como referencia histórica. Y también está como referencia histórica en otros autores, ¿verdad? Por ejemplo, Flavio Josefo, ujú. etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, que los jóvenes sean capaces de decir si después de ver esta película, los hechos referidos, ellos los consideran como blasfemos o heréticos. ¿Sí? Claro, No sé claro. si tengan alguna pregunta hasta aquí, profesores. Perdón, Tony, nada más una sugerencia, si es que Sí, lo adelante. consideran viable. Lo que también les puede funcionar cuando hacemos estas actividades en las tablas, en el caso, por ejemplo, aquí de la segunda palomita, donde dice lean el Antiguo Testamento, fragmentos, y ahí nos dice cuál, la construcción de la Torre de Babel, el sacrificio, Moisés y el becerro, que hagan estas comparaciones, puede ser desde los acontecimientos o el proceder de estos personajes, o puede ser también desde del cómo está escrito o cómo está expresado. Claro. Entonces ahí podemos hacerlo desde el análisis, desde el mero análisis literario o desde el mero análisis lingüístico, Sí, que, o que me, histórico. Ajá, exacto, exacto. Entonces ahí Exacto, sí. podemos hacer esos cambios. Al final del día, tanto clásicos Castillo, literatura clásica, como clásicos contemporáneos,
damos una serie de actividades que son entre 8 hasta 14 actividades. Nosotros como docentes podemos tomar todas, 5, podemos transformarlas, pero siempre tratando de mantener la intención, que por un lado sea lúdico, que sea muy activo, pero que en el fondo sea llegar a un análisis, a una reflexión, a una comparación de la información, a una crítica sustentada desde el proceso, etcétera, etcétera, porque decíamos al inicio, hablar de comprensión lectora es hablar de procesos, no es solamente que el alumno me diga lo que el autor quiere decir. Me parece que tenemos que ir más allá independientemente, ¿no? Que nos diga Pisa o algún autor teórico al respecto. Me parece que la idea es que el mismo lector, pues, se enamore primero de la lectura o que le sea atractiva y aparte que pueda hacer estos juicios, pero con sustento y que le quede claro que puede opinar de toda obra, de todo lo que suceda, siempre y cuando pase por este proceso. Entonces, bueno, me parece que puede ser otra forma de poder llevarlos al análisis de esta y otras obras. Perdón, bueno, seguías, Tony, perdóname. Sí, no, adelante. Les quería preguntar a los profesores si tienen alguna pregunta hasta este momento, si nos quieren compartir por el chat Ok, o seguimos. ok. Te propongo si cerramos con esta y les abrimos el chat para que ya les Muy demos el espacio para sus preguntas. Me parece muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos, igual que en los clásicos Castillo, los clásicos contemporáneos tienen estas tres partes, están divididos en estas partes. Primero, las puertas de acceso, donde le ponen al muchacho el contexto de la obra. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Qué le estaba sucediendo al autor? ¿En qué momento de su vida estaba? Después sí vienen manos a la obra, donde está la obra en sí y todas las actividades. Estas actividades que ustedes acaban de ver se sacaron de aquí, de esta parte, de esta sección del libro que se llama Manos a la obra. Y por último, el cuarto de herramientas, donde hay fotos de cortes, de periódicos. Por ejemplo, si en la época que se escribió el libro no existía la fotografía, pues hay grabados, hay obras artísticas, escultura, pintura, etcétera, etcétera. Entonces, las tres secciones son las que complementan la obra y esto es bien interesante porque no todos los clásicos lo tienen. De pronto el chico se enfrenta al clásico nada más con la pura obra. Entonces, de repente tienen estas ideas preconcebidas de que todos los autores de clásicos son viejitos. Si leen la de Jack London y ven ahí las fotografías, se darán cuenta que era un muchacho cuando escribió claro, estas obras. Entonces, estas tres secciones son para que nuestros clásicos sean diferentes de todos los demás, que les proporcionan todas estas herramientas, todos estos recursos para que realmente el chico le saque provecho a la obra. Entonces, bueno, estas son las partes del libro, las tres secciones que lo componen. Y, bueno, ¿seguimos? Sí, claro que sí. Bueno, rápidamente nuestras novedades. Este ciclo, cuando digo ciclo me refiero desde enero hasta la fecha. Ahí están, comenzamos con Más allá del olvido. Un mundo feliz. De la finitud. El cartero de Neruda. La guerra no tiene rostro de mujer. Y Cantar de ciegos. Igual otros 6 autores de clásicos contemporáneos y que bueno, tienen este mismo formato. Y bueno, ahora sí, por favor, Viri, ¿nos puedes abrir el chat para que por favor nos regalen sus comentarios o preguntas que tengan con respecto a los libros, la sesión? Bueno, por favor, ahí, no sé si ya comenzaron a escribir, Viri. Ya lo abrí, aún no han puesto nada respecto a comentarios finales. Ok, bueno, ya estamos en a punto de cerrar en unos minutos más. Vuelvo a insistir, por favor, si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar, es momento de que lo haga. Diego dice, padrísimos sus libros. Medel Ríos dice, muchas gracias por sus sugerencias, me encantan los elementos de mediación artística. Debemos usar siempre estos elementos, no solo en la comprensión lectora. Cintia Isabel Damián dice, gracias por las ideas, yo soy fan del catálogo de libros Castillo, me faltan muy pocos por trabajar. Muy bien, maestra. Roxana Prince dice, para bachillerato, ¿estos son los libros que se sugieren? Sí, tenemos un catálogo de literatura contemporánea
y de literatura clásica y clásicos contemporáneos, que lo llamamos así nosotros. Y bueno, estos que presentamos son las novedades de este ciclo. Salieron a partir de enero. Son estos, voy a regresar la diapositiva para que puedan verlos. Son estos 6 nuevos autores que tenemos en el catálogo, pero aparte tenemos otros 8. Por ejemplo, tenemos a El Hacedor, tenemos a La Rebelión de la Granja, tenemos El Viejo y el Mar, tenemos Los Jefes, los Cachorros, Todos los Fuegos, el Fuego, Todas las Almas, Caín, Bodas, el Verano. Y estoy hablando de autores como Jorge Luis Borges, George Orwell, Hemingway, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Javier Marías, Albert Camus y José Saramago. Y sumamos estos 6 que tenemos en pantalla, son para nosotros los clásicos contemporáneos. Y de literatura clásica, bueno, pues tenemos igual, no sé, tenemos por ejemplo a Joseph Conrad, a Jane Austen, a Turgenev, tenemos a Dickens, a Gogol, a Publidio, a Sor Juan Inés de la Cruz, Ángel del Campo, Ramón del Valle Inclán, a Hoffman, a Julio Verne, y no sé quién más. Tenemos también, por ejemplo, a El Zarco y los Bandidos de Río Frío, de Manuel Payo e Ignacio Manuel Altamirano. Tenemos a Sófocles, a William Shakespeare, a Cervantes de Saavedra, a Lorca, a Stevenson con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a Oscar Wilde y a Kafka, solo por mencionar algunos. O sea, tenemos autores de literatura clásica y estos que nosotros los llamamos clásicos contemporáneos, que son estos que estamos ahora viendo en pantalla, más los que ya dije. Y aparte tenemos una sección de literatura contemporánea, son autores representativos, que bueno, que tienen un impacto en el mundo. Algunos son franceses, otros mexicanos. Y bueno, ahí si quieren consultar estos títulos, les pedimos de favor que entren a la página al final vamos a poner los datos. Macmillan Profesional, le dan clic en el botón de literatura y salen todos los autores, todos los que tenemos. Ahí puede ser un referente. No sé si haya más preguntas, Viri. Pues solamente agradecimientos. También la profesora Griselda dice, ¿cuántos textos sugieren que se incluyan en un semestre en bachillerato? Ok, pues bueno, por los más que se puedan, pero pensando en querer formar lectores, pero para bachillerato en un semestre lo que yo puedo sugerir es 3 a 4, no más. Creo que lo ideal es que el estudiante pueda leer mínimo 1 por mes, pero bueno, siendo realistas, el semestre con los fines de semana y las fechas de puente que tenemos nos va reduciendo el tiempo, y también creo que para empezar podemos tener tal vez 3 títulos y los vamos dosificando y vamos así poco a poco, al pasar de las generaciones o de los semestres, se van acostumbrando los chicos a que tienen que ir sumando más títulos. Digo, por nosotros diríamos 5 o 7, pero me parece que lo adecuado y lo conveniente es que iniciemos por 3 títulos, 2 títulos está muy bien, y vamos sumando, y vamos tal vez dosificándolos para que lean cada libro mes y medio, que les tome tiempo y lo vayan leyendo con calma, lo vayan saboreando, y nosotros vayamos aplicando algunas actividades si lo consideramos pertinente. Otra de las estrategias que podemos utilizar es, vemos el programa, qué literatura vamos a abordar a partir del temario que tenemos en el programa, literatura latinoamericana, literatura francesa, y vamos acudiendo a estos autores del catálogo, y así pues matamos el pájaro, ¿no? de un solo tiro. Vamos abordando las lecturas y vamos cubriendo el programa y vamos avanzando. No sé si hay alguna otra pregunta, Viri. Igual son puras felicitaciones. También dice, ¿cómo obtengo el catálogo con lecturas para adolescentes? Ok. Igual ya lo mencionabas, ¿no? En la página. Sí, en la página es www.macmillanprofesional.com.mx. Ahorita al final, ya en un par de minutitos, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí están las direcciones para que ustedes puedan entrar, y solo cuando entran le dan así literal clic al botón de literatura y salen todos los catálogos que tenemos.
Y Gabriela María dice, cada libro es una sorpresa y una delicia para disfrutarse, aunado a que los chicos realmente los leen. Roberto dice, muy buenos libros. Aide dice, van a compartir la liga para ver la grabación. Sí, en unos momentos. Les decimos cuál es el proceso. Sí. Y bueno, pues agradecimientos. A ver, yo tengo aquí una pregunta, Oscar, muy interesante, de la profesora Nancy Miriam. Dice, yo comúnmente leo con mis alumnos de bachillerato poesía amorosa y Hamlet. ¿También puedo encontrar estrategias como esta? Sí, profesora. En los clásicos de Castillo tenemos Hamlet y también tenemos una selección de libros de poesía que usted puede consultar en el catálogo en línea, como dijo Oscar, mi compañero, en la página de edicionescastillo.com. Y todos nuestros libros, todos nuestros clásicos tienen estas 3 secciones. Todos tienen puertas de acceso, manos a la obra y cuarto de herramientas. Exacto. Y sí, tenemos justamente de William Shakespeare, tenemos a Hamlet y Poesía Amorosa de Sor Juana Inés de la Cruz. También tenemos esa selección de poemas y tienen estas mismas secciones para poder realizar actividades con los alumnos. Le recomiendo, maestra, un libro de nuestro catálogo, se llama Cuentos de Shakespeare. Es esta traducción que hacen estos hermanos. Recordemos que la historia más o menos dice así. Bueno, los autores son Charles y Mary Lamb, estos hermanos que hacen esta traducción. La historia es un poco de cuando William Shakespeare escribe estas obras, las hace pensando en la realeza, en la corte, que eran las personas educadas o que tenían el acceso a la lectura y la escritura. Cuando él muere, hay un vacío enorme y se pierden, bueno, aparentemente se pierden estos textos y no es hasta cuando ya por encargo a Charles y Mary Lamb hacen una investigación, retoman muchos de los textos de originales y los traducen a un lenguaje más entendible, pongámoslo así, y lo convierten en cuentos. Igual estos 2 autores son de la literatura clásica y en el catálogo lo tenemos. Se llama así Cuentos de Shakespeare y es un libro que además ya recibió un par de premios y en algún momento Conaculta, ahora es Secretaría de Cultura, antes Conaculta, los buscó para hacer una coedición justo porque la valía del libro en cuanto a la edición como tal. Este libro tiene 4, 6, 8, 10, tiene 11 historias, 11 escritos de William Shakespeare. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues en realidad pues hay muchas felicitaciones, agradecimientos y bueno, como lo comentabas hace un rato, se leen todas las preguntas. Claro que sí. Y no sé. Ok. Sí. Bueno, pues si les parece, vamos a cerrar la sesión. Ya estamos al límite ahora sí. Tony, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias por compartirnos y también gracias a todos ustedes por habernos regalado este espacio. Visiten nuestra página y un dato antes de que cerremos la sesión. Por favor, recuerden que si ustedes entran a nuestra página www.macmillanprofesional.com.mx van a encontrar un espacio donde en este espacio llamado, en estos momentos en los que estamos, hemos puesto un espacio especial para que ustedes puedan tener acceso a materiales y entre estos materiales descargables están una sección de libros de literatura. Ahí también hay varios clásicos que pueden ustedes tomar para leerlos o pueden decirles si gustan a sus alumnos, pueden decirles que bajen estos libros y pueden realizar actividades como las que hemos hecho el día de hoy y los pueden tener de manera gratuita. Lo hemos hecho por el confinamiento en el que nos encontramos todos e insisto, en este espacio hay libros para que puedan ustedes descargarlos y puedan leerlos ustedes o sus alumnos o que puedan revisar incluso estos libros de literatura clásica y contemporánea
van a estar libres, no necesitan ni usuario ni contraseña, solo hay un par de especificaciones, solo es bajarlos, descargarlos como tal, y bueno, disfrútenlos, aprovechenlos, van a estar libres pues mientras dure el confinamiento, y bueno, creo que puede ser una buena oportunidad para conocer las ediciones que tenemos en Macmillan Profesional. Tony, no sé si quieres comentar algo. No, al contrario, muchas gracias y hasta luego. Bueno, gracias, Viri. Pues bueno, ahora sí. Recuerden que el video de esta sesión lo podrán consultar 15 días después de la sesión en el sitio web www.macmillanprofesional.com.mx. Por favor, responda a la encuesta de satisfacción que aparecerá en unos momentos. Puedes poner la siguiente. Va a aparecer una ventana como esta. A favor nada más de presionar continuar y listo para que les aparezca la encuesta. Mil gracias y muy buena tarde.